Pues hemos llegado al final de los discursos. Hoy será la última parte. Es el último discurso de Liu, un joven impetuoso que ha generado mucha controversia y ha dividido a muchos comentaristas. En lugar de entrar nosotros en esos debates, he preferido enfocarme en lo esencial, dejando las partes oscuras y difíciles de interpretar y resaltando los principios y las enseñanzas que esto nos podría aportar a nosotros como Iglesia. Es cierto que Liu hizo algunas acusaciones graves contra Job, a pesar de las buenas intenciones de querer ayudarle, pero no pudo resolver el enigma, aunque fue el que más se acercó a la verdad. Sin embargo, dejó valiosas contribuciones y finalmente ayudó a preparar el corazón a Job para este encuentro tan esperado y tan anhelado por Job con Dios. Hoy se tratará de aliviar el dolor de Job desviando el enfoque de sí mismo, y este es el problema que todos tenemos cuando estamos centrados en nuestros problemas. Lo que va a hacer el Liu es desviar ese enfoque de Liu para centrarlo en Dios, mirar a Dios, una visión centrada en el poder y la soberanía de Dios. Así podrá escuchar la voz de Dios, porque cuando estamos centrados en nosotros mismos, nos volvemos sordos. Y de esta forma podremos contemplar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, contemplar sus maravillas, y al contemplarlas podremos hallar consolación. Al entender que Dios hace grandes cosas que ahora nosotros no comprendemos a verlas. Termina el discurso en una forma muy poética, todo el sermón, predicando de la gloria de Dios, tomando como ilustración la tormenta que justo en ese momento se estaba iniciando, y a la vez invita a Job a contemplar el espectáculo en forma de predicación auditiva y visual, a través del trueno, el relámpago, la lluvia, los vientos, la nieve, para que vea cómo la naturaleza está orquestada por Dios mismo. Y la misma naturaleza lo que nos da es testimonio de su creador, declarando la gloria de Dios como lo hace el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Comenzamos, leemos todos los versículos. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también, llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extiendes tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado.
Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y precisamente por eso, escucha, detente y considera las maravillas de Dios. Este es el propósito de hoy, escuchar la voz de Dios, detenernos y considerar sus maravillas. Lo vamos a ver en 4 partes. Primeramente, los versículos del 1 al 5. Escucha y admira su poder y su gloria. La segunda parte, detente ante el poder de su palabra, versículos del 6 al 13. En la cuarta parte, considera tu incapacidad ante su grandeza, versículos del 14 al 20. Y en la cuarta parte, asómbrate de su presencia, versículos del 21 al 24. Bien, recordemos que todos, de una manera o de otra, en nuestra vida vamos a pasar por diferentes pruebas. De seguro que las tendremos. Nos vendrán enfermedades, nos vendrán problemas en la familia, tendremos persecuciones probablemente, pasarán muchas cosas. El objetivo de hoy es aprender en esas circunstancias. En realidad es siempre, pero sobre todo en esas circunstancias, cuando cerramos el oído, aprender a escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas. Tormentas que han sido diseñadas para fortalecer nuestra fe y para prepararnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir todos juntos el día malo. Entendamos hoy que así como Dios tiene el control absoluto del universo y no cae ni un rayo, ni una gota de agua a la tierra sin que el Señor la envíe, de la misma manera tiene el control absoluto de todas las tormentas, cada una de ellas, que suceden en tu vida y en la mía. Y todas ellas están destinadas para nuestro bien. Esto es lo que nos raya el oído. Todas están destinadas para nuestro bien. Por tanto, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Como dice Jeremías en Lamentaciones 3:37. Pero pregunta, ¿manda Dios que sucedan cosas malas? Evidentemente no. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Esto solamente lo podemos entender al distinguir entre la voluntad decretiva de Dios, lo que Él ordena, y la voluntad permisiva, que es lo que Él permite, sin que Él sea la causa del mal. Ambas acciones tienen el propósito de que entren dentro del marco de su providencia y son utilizadas por Dios en su plan soberano para llevar a cabo sus propósitos. Un ejemplo, Dios permitió que Satanás probara a Job sin ser la causa del pecado. Dios permitió el pecado de David con Betsabé siendo la causa directa del pecado. Ambas causas cayeron dentro del marco de la providencia de Dios. Y en esas causas Dios es soberano, sigue teniendo el control y todas esas causas repercuten en su providencia, en su plan eterno y en todo lo que Él está orquestando detrás de ello que nosotros no entendemos ni vemos. Pero Dios controla todo y pone los límites a todo. Por tanto, nunca, jamás dejará que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará siempre la salida juntamente con la prueba. Y a veces es la consolación, a veces es el oír su voz, y a veces es salir de nosotros para centrarnos en Él. Por tanto, la meta final es que seamos todos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Primera parte. Escucha y admira su poder y su gloria. Escucha bien. El último versículo terminó diciendo en el capítulo 36 que en realidad es todo uno, lo único que está separado en 2 partes. Escuchamos, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y continúa,
Por eso, también dice Eliú, se estremece mi corazón y salta de su lugar. Y ahora llama la atención, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Por tanto, Eliú había estado explicando a Job anteriormente las diferentes formas en las que Dios nos enseña a todos a través de las pruebas. Y mientras hablaba ahora y al final, se estaba formando una tormenta que anticipaba lo que es la presencia de Dios, que es lo que veremos en el siguiente capítulo. Impulsado Eliú por el Espíritu Santo, aprovechó el evento climatológico para predicar a Job del poder creativo y soberano de Dios. El cielo se había convertido en un escenario de luz y sonido. Dios estaba desplegando su poder a través de tres elementos que siempre van juntos. El trueno, como su voz majestuosa, el relámpago como la luz que ilumina en medio de las tinieblas y el rayo como el fuego que sale de su boca, ejecutando sus juicios. Por tanto, tenemos aquí en forma simbólica, tenemos la predicación del Evangelio, tenemos el Espíritu Santo y tenemos las pruebas. Así que, motivado Eliú por lo que estaba observando, se esforzó en llamar la atención a los demás. ¿Para qué? Para que oigan atentamente la voz de Dios. El plural lo que nos está indicando es que hay más personas. Y esa atención es que algo importante estaba sucediendo para que su corazón se estremeciera de tal manera que saltara de su lugar. Es como si habría una palpitación fuerte. ¿Cuántas veces habrá visto una tormenta y no ha vivido tal experiencia? Pero esta experiencia era diferente, porque el Espíritu Santo le había tocado su corazón. Y cuando esto sucede, cuando el Espíritu Santo de Dios te toca el corazón, no puedes dejar de predicar de la gloria de Dios. No puedes dejar de hacerlo. Como Pedro y Juan, cuando se lo querían prohibir, no podían dejar de hacerlo, porque no podemos dejar de hablar. ¿De qué? De lo que hemos oído y de lo que hemos visto. De eso. Creo que no somos conscientes que poder oír la voz de Dios a través de su palabra es pura misericordia. Comprender la palabra de Dios es un auténtico milagro. Vivir la experiencia es un auténtico privilegio y ver sus obras es un verdadero deleite, ya que después de la caída todos nos hicimos tardos para oír y ciegos para ver. Este es el problema del hombre. Así que para poder ver y oír necesitamos la fe en Jesucristo, porque es a través de la fe que la palabra de Dios cobra vida en nosotros. Por eso qué importante que escuchemos la voz de Dios, ¿no? Porque esa fe es la que abre nuestros oídos espirituales y quita el velo de nuestros ojos. Por eso afirma su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pero ¿qué pasa si cerramos nuestros oídos a su voz? ¿Cómo entenderemos? ¿Cómo enfrentaremos el día de la prueba? ¿Cómo podremos permanecer firmes hasta el final? ¿Nos hemos acomodado? ¿O cuando ya escuchamos resulta que es como la piedra de molino que decimos, eso ya me lo sé, pero no me dice nada hoy? Advertencia. Si cerramos el oído a la voz de Dios, nos exponemos al endurecimiento de corazón, como hemos estado escuchando en Hebreos. Caeremos todos en el engaño del pecado. Y si despreciamos su palabra persistentemente, porque quizá ahora tienes un trabajo, porque quizá ahora te va bien, porque quizá ahora ya no necesitas a Dios tanto, porque quizá ahora has salido de ese problema que tenías, entonces, si despreciamos su palabra persistentemente, resistimos al Espíritu Santo y cometeremos el pecado de incredulidad. Otra advertencia. Cuando el predicador falla y no predica la verdad, hay consecuencias. Es entonces
cuando Dios tiene que utilizar otros métodos y medios para llamar la atención y oigan su voz, como ahora, dice Eliú. Como había dicho, Dios nunca ha dejado de hablar al hombre, nunca, como ahora lo hace, sin lenguaje, sin palabras, ni es oída su voz hablada. Sin embargo, Dios truena desde los cielos con voz majestuosa, para que todos cierren la boca y tiemblen ante su presencia y se humillen todos los hombres delante de Dios y reconozcan que Él es Dios y nosotros no. Conclusión. De nada vale al hombre quejarse o tratar de buscar respuestas o explicaciones cuando las tormentas lleguen a nuestra vida y te preguntes qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? No sirve de nada. Necesitamos oír atentamente la voz de Dios cada día antes de que lleguen las tormentas. Y si oíste con atención hoy, entonces cuando llegue la prueba, te acordarás de las palabras que hoy hemos predicado aquí. Si esa palabra la has guardado en tu corazón y realmente la has recibido. Y es esta: Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. No se trata de minimizar el dolor, sino reconocer que Él está obrando en nosotros. Entonces diremos como Pedro, no lo entiendo. Solo sé una cosa, no solo los pies, sino lávame las manos y la cabeza también. Límpiate con la palabra, escucha la voz de Dios. Reconoce tu incapacidad y mi incapacidad y descansemos todos en su infinita capacidad y en el poder de su palabra. Esto traerá consuelo a tu vida. Por eso necesitamos detenernos del ajetreo de la vida para aprender incluso de cómo Dios dirige su creación y podemos aprender de ella. Podemos aprender, y muy mucho. Como decía Jonathan Edwards, decía que la creación es un libro abierto, es un libro escrito por Dios. Vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es lo que hace Dios en medio de este escenario? Detente ante el poder de su palabra. Y leemos versículos del 6 al 13. Porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube. Con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Bueno, estamos en época del tiempo, ¿no? Y el tiempo es un tema muy común de conversación y de quejas. Si hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace calor, y si hace lluvia, porque hace lluvia. Pero rara vez hablamos de la manera que Eliú lo está haciendo, porque Eliú está reconociendo a Dios en todo lo que está sucediendo. Detrás de todas esas palabras está la imagen de Dios. Dios lo hace, ¿no? Cómo ordena, cómo dirige. Sería un buen tema incluso, muchas veces decimos que no sabemos cómo iniciar conversaciones, y es mentira. Es que somos cobardes y nos da vergüenza. Pero este sería un buen tema de conversación para poder iniciar y compartir el Evangelio con los demás, ¿no? Cuando el Señor dice a la nieve, a la llovizna y a los aguaceros le dice, desciendan sobre la tierra. Y sucede, todo funciona, todo es sostenido por la palabra de su poder. Cuando Dios dijo en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Lo más sorprendente es observar la perfección, el diseño, el funcionamiento perfecto
y la diversidad de beneficios que esto tiene para el sostenimiento de la vida. Esto es puro amor y los hombres se quejan. Nos estamos quejando constantemente. Y si queremos ver minimizadamente cómo funciona esto, dice que la nieve, ¿qué propósito tiene la nieve? La nieve marca las estaciones, regula la temperatura, actúa como un reservorio de agua y un aislante del suelo, protege las plantas, los animales y libera los nutrientes esenciales. Esto no es nada para todo lo que hace, ¿no? Es mucho más. Esto es muy resumido. A la llovizna y a los aguaceros, estos son fuentes de agua que nutren la tierra, fertilizan el suelo, llenan los ríos, regulan temperaturas, purifican el aire, aseguran el sustento del ecosistema para garantizar el sustento de la vida, cumpliendo así su palabra. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Quién? Dios. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y luego decimos que por mis fuerzas, por mi sabiduría, por mi inteligencia he hecho esto. Dentro de las actividades de la vida llegan momentos donde Dios también envía aguaceros. Los aguaceros es la acumulación de muchas lluvias y el torbellino. El cielo se inunda de nubes, lo que nos muestra, a nosotros esto nos muestra las dificultades de la vida. Son tiempos de reflexión. Las nubes representan las dudas, la confusión, es nuestra confusión, la nube. Pero Dios nos manda a su tiempo la palabra y el viento del Espíritu Santo para disipar esa niebla, trayendo la luz y claridad a nuestra mente, lo cual nos garantiza que no solamente está cuidando de la creación, sino que se está preocupando de sus hijos, se está preocupando de que oigas, se está preocupando de que entiendas, se está preocupando de todo eso. La enseñanza práctica está en el versículo 7. Aquí vamos a ver un poco más amplio, porque es la parte quizá un poco más amplia, es la parte práctica, y dice así: así hace retirarse a todo hombre. ¿Para qué? Este es el propósito. Está en medio de la predicación, para que los hombres todos reconozcan su obra. Por tanto, nuestro peligro hoy es que vivimos en una sociedad de constante ajetreo, y doy fe de ello, llenos de muchas actividades, llenos de mucha distracción. Hoy en día la mayoría de la gente trabaja en las ciudades y no en el campo. Por tanto, la lluvia o la nieve no será un impedimento para dejar de trabajar hoy en día. Sin embargo, no era así en los tiempos de Job. Su lugar de trabajo era el campo, de manera que cuando estas cosas sucedían, tenían que retirarse y dejar de trabajar. ¿Cuál era el propósito por el que se tenían que retirar y dejar de trabajar? Para que los hombres reconozcan, para que los hombres todos reconozcan su obra. Esto nos enseña a nosotros, en el sentido práctico, que cuando el Señor envía o permite circunstancias difíciles en nuestra vida, ahora vamos a acentuar más. Son para llamarte la atención. Sí, para llamarte la atención. Lo está provocando en tu vida y en la mía y en nosotros. Y está provocando la necesidad, que tienes una necesidad mayor que trabajar, que es de venir a Él. No vamos a decir que el trabajo es malo, porque el trabajo es una bendición que Dios nos da. Pero te está provocando esas situaciones para que vengas a Él, ya que el ruido, el ajetreo y la ocupación nos alejan de Dios. Luego veremos cómo podemos mantenernos trabajando sin desconectar. El retiro no solamente, estamos hablando ahora de que manda a los hombres que se retiren. Vamos a profundizar en esto. El retiro no solo es un lugar, sino también es un estado de la mente y del corazón, porque uno puede retirarse para estar a solas con Dios y no estar. Pero en este caso estamos hablando de que si te retiras de verdad para estar a solas con Dios, esto trae grandes bendiciones en tu vida. Es una práctica muy importante, la práctica de todas
las disciplinas espirituales, el descanso, la oración, el estudio de la palabra, la quietud, la reflexión, la meditación, la contemplación, la adoración a Dios, el ayuno, la comunión con los hermanos, incluso el retiro el domingo, la iglesia, donde el Señor manda que dejemos de trabajar para que te nutras, para que nos nutramos, para que renovemos nuestras fuerzas. Todo esto y muchas más constituyen los medios de gracia para el sostenimiento de nuestra fe. Así que estamos empezando a ver cómo podemos mantener nuestra fe, cómo nos podemos nutrir y cómo podemos crecer todos espiritualmente. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de vosotros os habréis quedado así con este versículo y diréis, esfuérzate en qué? ¿Qué es la gracia? ¿En qué me tengo que esforzar? En venir a la iglesia, en hacer esto, en hacer lo otro. Cuidado, porque podemos caer en un legalismo. ¿En qué me tengo que esforzar? ¿Qué está diciendo? Esfuérzate en los medios de gracia diseñados para tu mantenimiento. Ahí es donde nos debemos de esforzar. Esto nos enseña que no podemos vivir independientemente ni desconectados, sino que debemos de vivir dependientes de Cristo, depender activamente de Él en cada área de nuestra vida. Los beneficios son innumerables. Somos renovados, somos fortalecidos, somos restaurados, recibimos nuevas fuerzas, santifica nuestra vida, nos recuerda lo que Dios ha hecho en Cristo, reconciliándonos con Él. Quizá necesita recordar cómo Dios te ayudó en el pasado, también en el retiro, para tener confianza en el presente. Pero también hay un retiro, como estamos hablando, que el retiro es un retiro interno del corazón y consiste también en un estilo de vida constante. Este estilo de vida, este retiro del que vamos a hablar, marca el verdadero crecimiento espiritual. Se trata de aprender a cultivar el hábito santo de pensar siempre en Cristo. Porque te pasa a ti como a mí, nos pasa prácticamente lo mismo. Tú haces tu devocional a la mañana, sales con el coche, vas a trabajar o lo que sea, vas bien, cuando llega, no sé, igual el primer semáforo ya has desconectado, o cuando llegas al trabajo, empieza la influencia del trabajo y dices, ¿dónde dejé al Señor? Se quedó en el cuarto de la habitación. Qué bien estaba yo en ese momento y qué mal estoy ahora. Al principio, por eso te digo, te va a costar. ¿Por qué? Por la falta de costumbre. Pero luego será un hábito. Y ahora escucha bien. Si eres consciente, la mayoría del pecado que provocamos todos los días, la mayoría de nuestro pecado, la mayoría de las tentaciones en las que caemos y las malas decisiones que tomamos, es consecuencia de la desconexión en nuestra mente de estar pensando en Cristo. Porque si en tu lugar de trabajo tendrías la presencia de un hermano de la iglesia, no se te ocurriría quizá hacer cosas que no harías delante. Hay un temor, hay, digamos, como un freno, dirá, como voy a, si me están viendo, ¿no? Lo que trato de decir es que el tener la presencia de Cristo en tu vida constantemente te va a evitar que caigas en todo este tipo de tentaciones y de pecados. Cuando Cristo dice, yo siempre hago lo que le agrada al Padre, es que siempre está conectado y pensando solo en una cosa, en agradar al Padre. ¿Es este nuestro pensamiento? No es el tuyo, el mío no. ¿Me esfuerzo? Sí, pero necesito crear el hábito de que Cristo esté en mi mente todo el día. Es un amor inseparable, es un amor unido a Él las 24 horas del día. Por eso la Escritura nos enseña constantemente cómo podemos y debemos practicar este retiro todo el tiempo. Es muy importante esto, porque si no nos vamos a quedar con elementos superficiales que no le encontramos la parte práctica en nuestra vida de eso que puede influenciar en mi día a día, ¿no? Pues dice, Señor, velando y orando en todo tiempo. Ya, pero eso tú estás pensando en mi casa, en la habitación. No.
velando y orando en todo el tiempo. No, el Señor no te está diciendo que estés las 24 horas del día en una habitación todo el tiempo. No, te está diciendo que ores mientras trabajas, que pienses en Él mientras trabajas, que intercedas incluso por personas que estás viendo, que en vez de muchas veces como las hacemos, las acusamos o vemos el mal de ellos, sino que a veces podemos estar orando por los incrédulos que tenemos delante de nosotros. El estar conectado va a hacer que tu mente esté constantemente pensando en Cristo. Luego hay otro tema, dando gracias al Señor por todo, por todo. Llueve hoy, gracias por la lluvia, no sabes lo que está haciendo. Por la nieve. Nos quejamos por todo, mucho trabajo hoy, poco trabajo, el uno, el otro, o sea, todo el tiempo. Nunca estamos contentos con nada. Pero si te acostumbras a dar gracias por todo, a Dios, el Padre, y lo haces en el nombre de Cristo, en esto es glorificado mi Padre. ¿Os dais cuenta? Estamos viviendo el Evangelio. Entonces no te va a costar compartir el poder de Cristo, porque dice que la palabra es poder, va a salir. Oramos, dame de nuevo, pero si no estamos pensando en Él, si no tenemos las Escrituras morando en nosotros, si no estamos orando por los demás, ¿qué va a salir? ¿Va a salir un improperio contra alguien que ha aparcado enfrente mío, me ha pitado el coche? No va a salir. Se trata de conectar el corazón a Cristo en todo lo que piensas y en todo lo que haces, haciendo todas las cosas de corazón para el Señor. Ese es el punto. Mira, hay un hermano que se llama Lawrence, tiene un librito pequeño, lo he leído varias veces, del siglo XVII. Me ha enseñado muchas cosas. Se dio cuenta que cuando salía de su retiro de oración a solas con Dios, su vida perdía la relación con Cristo. Se sentía muy triste, su vida se deterioraba. Y decía, ¿cómo puedo yo estar en contacto con el Señor todo el día? ¿Cómo puedo tener ese gozo y esa comunión que yo he tenido en la habitación antes de salir de casa? Pues dijo lo siguiente, comencé a vivir la vida como si no hubiera nadie en el mundo, sino Dios y yo. De esta manera explica que cuando volvía para estar a solas con Cristo, su mente no divagaba en la oración debido a la distracción del día, para reencontrarse de nuevo y desconectar del ruido del mundo. No le costaba nada, ¿por qué? Porque no había desconectado, porque estaba conectado todo el día, seguía en conexión. Esto os pasa, ¿no? Terminamos el trabajo, llegamos a casa, quieres estar a solas un rato con el Señor, hasta que tu mente se concentra, hasta que empiezas a pensar, hasta que... ¿Cuántas veces estamos divagando? Quiero orar, pero estoy pensando en el problema del mañana. No. O sea, la mente no está concentrada. ¿Por qué? Porque no lo ha estado en todo el día. Ha estado abrumada por el ruido. El salmista encontró el gozo y el deleite en la misma práctica todo el día. Sé que me estoy extendiendo bastante en este punto del retiro porque es el punto más importante que he visto de aplicación en la predicación. Y es importante que pongamos atención. El salmista encontró el gozo y el deleite en la misma práctica todo el día. Y dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. ¿Qué? Todo el día. Es la misma práctica. Todo el día es mi meditación. ¿Es tu meditación todo el día? La mía no. Lo intento, sí. Me esfuerzo. Sí, pero hay momentos del día donde desconectamos. Y dices, ¿por qué me pasa esto? Porque tenemos que coger el hábito de pensar todo el tiempo en Cristo. ¿Por qué tiene gozo en su palabra? Porque todo el día en su mente está meditando. Vivir así es vivir conectados. Refleja un corazón centrado en Dios, donde cada momento se convierte en una oportunidad, o bien para compartir, o bien para experimentar amor, o bien para dar gracias, o bien para seguir creciendo en santidad. Ahora bien, ¿cómo vivió Jesús el retiro de su corazón y cómo lo experimentó? Lo experimentó con frecuencia. Antes de tomar una decisión, se fue con los apóstoles y pasó toda la noche a solas en el monte. Momentos de decisiones, momentos de sufrimiento, cuando el Señor te envía las lluvias, o sea, cuando te envía los torrenciales. Cuando recibió la noticia de Juan el Bautista, se apartó en una barca a un lugar desierto. Cuando se preparó para la cruz, le vimos en Getsemaní, retirado orando, gotas de sangre. ¿Pero qué pasa? ¿Tú te retirarías cuando tienes éxito en la vida? Pues sí. Hay una mayor tentación aún todavía. Después de alimentar a 5.000 personas, los despidió y se fue al monte a orar.
Después de un día intenso de trabajo, de haber sanado a multitud de personas, madrugó y se fue a un lugar desierto. Después de sanar a un leproso, que su fama se extendía, se apartó a un lugar desierto y oraba. La gloria es para el Señor. Las crisis de la vida nos llevan a venir y a descansar todos delante de Cristo. Así que bien, todos estamos llamados al retiro, no a escondernos del mundo, sino a buscar refugio en Cristo en dependencia, considerando la obra de Dios que está haciendo en nosotros y a través de Él. Así que la palabra de Dios no solo es una información, es el poder que recibimos a través de la fe. Si la aplicamos a nuestra vida, entonces experimentaremos una verdadera transformación. Termina el versículo 13. Unas veces manda la lluvia por azote, juicios, pruebas, otras por causa de su tierra para mantener los ecosistemas y otra por misericordia, que es la gracia común que mantiene la vida a todos los hombres. Más o menos es el mismo resumen que hace Isaías, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, también así, de la misma forma, de lo que estamos viendo todo el tiempo, así será mi palabra. La que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que yo la envíe. Así que es un momento para todos de detenernos, meditar lo que hemos escuchado y considerar las maravillas de Dios, su gran amor, su gran misericordia, enviándonos la lluvia de la palabra frente a nuestras quejas, murmuración e ingratitud. Muy bien, vamos a pasar a la tercera parte y vamos a ver, cuando no entendemos las cosas que suceden, el Señor nos hace preguntas. Y aquí tenemos como 4 preguntas retóricas que, bueno, se las hace a Job, pero no las podemos hacer nosotros para sacar la parte práctica. Y la parte tercera es: considera tu incapacidad. Considera, antes de que te quejes, considera tu incapacidad ante su grandeza. Y dice así, leemos: escucha esto, Job. Escucha, Job. Pon tu nombre. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Bien, la imposibilidad y la incapacidad para responder estas preguntas a lo que nos lleva a todos es a cerrar la boca delante de Él. Tan sencillo como esto, tan sencillo de saber que si no podemos controlar el universo, mucho menos las circunstancias de nuestra vida a causa de las tinieblas. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo orar, debido a nuestra incapacidad, debido a momentos de muchísima debilidad. Gemimos, a veces nos quejamos con tristeza, lloramos o lamentamos nuestra condición, lo cual no es malo en sí mismo, como hemos visto en todo el libro de Job. Lo importante son las intenciones profundas del corazón, que esas son las que Dios escudriña y las interpreta. Él conoce tu condición, se acuerda de que eres polvo, de que somos polvo, y Él nos ayuda a través del Espíritu Santo. De igual manera, muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es lo que hemos visto durante todo este tiempo en el libro de Job. Y es lo que vamos a ver en las partes que nos faltan. Que Dios va a recoger todas las quejas, todos los lamentos, todos los gemidos, todos los lloros, las imprecaciones, los ruegos, las súplicas de su amado Job.
como el hijo agonizando que ama al padre. Y aunque a veces Job dijo cosas que no entendía, sus palabras han reflejado el alma noble de un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Durante su sufrimiento no ha cometido más delito que clamar, defendiendo su integridad ante sus acusadores. Ciertamente a veces se ha justificado, pero el fondo era este: defender su integridad delante de sus acusadores, apelar a Dios y pedir su intervención y gritar: aunque Él me matare, aún así, en Él esperaré. Esto es una expresión desesperada de un dolor profundo que expresa lo que siente: desolación, abandono, porque callar para Job sería morir. En definitiva, ¿esto qué es? Esto es el grito de la verdadera fe. Lo que anhela es su hacedor. Es el clamor de un amante que está completamente desgarrado, completamente por el abandono que está sintiendo a quien más amaba. Sin él, su vida no tenía ningún sentido, porque su dolor no fue la pérdida de todo, de sus bienes, de sus hijos, la enfermedad que tenía, que es un dolor impresionante. Su mayor dolor no era ese, sino fue sentir el abandono de Dios. Y ese fue su mayor dolor. ¿No es esta la fe verdadera? ¿Acaso no fue el mayor sufrimiento de Cristo aquel momento desgarrador en la cruz, agonizando y clamando con un grito que se estremeció los cielos y la tierra, cuando clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La diferencia es que Jesús sí sufrió literalmente el abandono del Padre, pero Job nunca fue abandonado, debido a que Jesús sufrió el abandono del Padre. Así que, si tú eres realmente cristiano, has creído en el Señor y tu vida ha sido reconvertida y has nacido de nuevo, nunca serás abandonado, porque Cristo lo fue por ti. No sufrirás nunca ese abandono. Sentiremos situaciones difíciles, pero jamás abandonará a sus hijos. Dios no nos ha abandonado. Por eso ahora viene el escenario final, que le va a decir a Job: nunca te abandoné, estoy aquí contigo, he estado todo el tiempo. Anuncia que no estamos solos, que jamás nos abandonará. Quiere que Job y todos nosotros nos asombremos de su presencia, porque siempre, después de la tormenta, siempre viene la calma. Cuarta parte, y terminamos. Asómbrate de su presencia. Asómbrate mientras leemos. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es el Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Eliú termina anunciando la llegada del Todopoderoso. La tormenta ha cesado. Las nubes se han disipado. El viento ha limpiado los cielos y aparece una luz esplendente. Se refiere a una luz extremadamente brillante, majestuosa, radiante, cuya luminosidad deslumbra. Es una luz que viene de la parte del norte, como una dorada claridad. Simboliza la llegada de la majestad de Dios. El norte se asociaba con la morada de Dios en las Escrituras. Lo dicen, hay varias referencias, lo dice el Salmo 48:2. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Eliú continúa predicando sobre la gloria incomparable de Dios, no solo señalando lo que observa, sino también lo que provoca en su interior. Decir que en Dios hay una majestad tan terrible, tan impresionante, tan sublime, que inspira un temor reverente
y una humildad profunda mientras lo está contemplando. Y este es un hecho que no sé si alguno de nosotros lo ha experimentado estando en su presencia. El versículo 23 declara que Él es el Todopoderoso. En otros pasajes se interpreta también como el dedo de Dios, haciendo referencia a la capacidad del poder de Dios para actuar con precisión en el universo y en cada detalle, por mínimo que sea. Este Dios es tan sublime que no afligirá, lo que nos muestra que el juicio de Dios es completamente justo y lleno de rectitud. No aflige sin propósito, no castiga de forma injusta. Todo lo que hace está basado en su perfección, donde la justicia perfecta y su gran misericordia están en perfecto equilibrio. Termina con advertencias, con una seria advertencia, en la que debemos todos recordar el título de la predicación, que es el versículo 14, donde dice: escucha, salva, Job, pon tu nombre, detente y considera. Versículo 14. Lo temerán, por tanto, los hombres, porque Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Dios merece toda la reverencia de todos los seres humanos. Todos deben temer y respetar a Dios debido a su gran amor con el que nos ha amado y ha mostrado en la cruz. Y si quieres ser sabio, este es el principio de la sabiduría. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y si quieres saber lo que es la inteligencia, es apartarse del mal. Es lo que produce que cuando temes a Dios te apartas completamente del mal. Cuando ves al Señor, caes ante su presencia. Hay una gran alerta también para todos aquellos que viven según su propia opinión. Puede que haya quizá algún cristiano dormido, o alguien que esté despreciando su palabra, o alguno que viene a la iglesia pero que hace tiempo, estando aquí, ya se fue, o alguien que se conforma con lo mínimo. Sin embargo, lo único que se le puede decir es que el pecado le ha engañado. Sé que es un versículo que lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario decirlo. Es porque nos hemos creído que somos ricos, que somos autosuficientes, que nos enriquecemos por nuestras fuerzas, por nuestro trabajo. Ahora ya tengo seguridad, ahora ya no te necesito. Oraba por un trabajo, pero ya lo tengo. No te necesito. Ahora me creo rico, sin necesidad de Dios. Antes, como estaba compungido, pasaba horas orando. Ahora no, ya tengo el trabajo. Te crees que no tienes ninguna necesidad de Él. Sin embargo, no sabes que eres un desventurado, dice Apocalipsis. No sabes aún que eres un miserable. Todavía no te has enterado que eres un pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, presta atención, escucha su voz, detente y considera que yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vamos, que escuches la palabra, que te rindas a la palabra, que te arrepientas, que te humilles, para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, para que vivas en santidad, para que no se te va la vergüenza, porque algunos a veces nos pensamos, ves personas y dices, qué vergüenza, ¿no? Van desnudos porque no van revestidos de la justicia de Cristo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Deja que la palabra de Dios te abra los ojos, pero te debes de rendir a ella. ¿No será mejor que escuches, te detengas y consideres su palabra y tomes la mejor decisión de tu vida? Y a ti, por si aquí hay alguien que no conoce a Cristo, que lleva mucho tiempo sentado y que todavía no ha tomado una decisión, si llevas mucho tiempo sentado y todavía no has tomado una decisión, es que ya la has tomado. Recuerda que un día toda rodilla se doblará delante de su presencia. La pregunta es, ¿lo harás hoy? ¿O esperarás hasta que sea tarde y esa rodilla se doble ya, no voluntariamente, sino obligadamente? Finalmente, el Evangelio nos ayuda a todos, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, a pesar de nuestra necedad y de nuestra
autosuficiencia. Hay esperanza en Cristo. Las tormentas pueden ser aterradoras, pero sabemos que todo está bajo el control de Dios. Cristo es el único refugio. Él vino a abrir nuestros ojos espirituales y a remover el velo de nuestros ojos. La tormenta puede seguir rugiendo, pero en Cristo encontramos verdadero refugio, encontramos la paz, el perdón y la vida eterna. Por tanto, contempla la obra de Dios y abrázala con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Así que escucha, detente y considera. Esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén.